¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy nos vamos a meter de lleno a desarmar esa maquinaria invisible que está detrás de las historias que nos atrapan, ya sea en la pantalla grande o en la palma de la mano. Y para arrancar, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pueden tener en común Star Wars y el feed de TikTok? Parece que nada, ¿no? Bueno, la conexión es mucho, pero mucho más profunda de lo que uno se imagina. Y todo se reduce a una especie de fábrica de historias. Ojo, no es una fábrica con chimeneas y engranajes, no, es más como una receta secreta, una fórmula que mezcla la psicología profunda de Carl Jung con el arte de contar un buen cuento. El resultado son esas narrativas que, sin que sepamos muy bien por qué, nos llegan, nos tocan una fibra muy íntima. Es, digamos, el motor secreto que hace que tantas historias nos enganchen. Bueno, vamos a desglosar esto. Y para entender cómo funciona, tenemos que empezar por el principio, por Hollywood. Vamos a ver los planos originales de esta increíble máquina de crear relatos. Miren, este modelo se sostiene sobre 3 pilares, 3 capas que trabajan juntas. Primero, los personajes, esos que sentimos que ya conocemos de algún lado, los arquetipos. Segundo, la trama, o sea, el camino que recorren. Y por último, lo más importante, la transformación que viven por dentro. Cuando estas 3 cosas hacen clic, ¡pum!, la historia se vuelve tremendamente poderosa. Y es que estos personajes no son solo personajes, van más allá. Son como representaciones de partes de nosotros mismos. Está el héroe, que es quien emprende el viaje, el mentor, que es la voz de la sabiduría, y claro, la sombra, que representa ese obstáculo o ese conflicto interno que hay que superar. Si pensamos en The Matrix, es un manual perfecto. Neo es el héroe, Morfeo el mentor y el agente Smith es la sombra. Clarísimo. La segunda capa es la trama, el famoso viaje del héroe. Esto viene de los estudios de Joseph Campbell, y la verdad, lo vemos por todas partes. Todo arranca en el mundo normal del protagonista. De repente, ¡zas!, aparece un desafío. Luego viene el momento de la crisis total, y al final, el héroe vuelve a casa, pero ya no es el mismo. Es una fórmula, y nos encanta porque se siente como que todo cierra, que todo tiene un porqué. Y aquí está la verdadera magia del asunto. La capa más profunda, porque todo ese viaje que vemos en la pantalla es en realidad un símbolo de un viaje interno. Es una metáfora de lo que el psicólogo Carl Jung llamó el proceso de individuación. ¿Y qué es eso? Pues es básicamente enfrentarse a los propios miedos, dejar atrás quién creíamos ser para renacer como una versión más completa y consciente de uno mismo. Ok, hasta ahora puro Hollywood, pero agárrense, porque acá la historia da un giro de 180 grados. Esa fábrica de la que hablamos ya no está solo en los estudios de cine. No, ahora está conectada a la red global y recibió una actualización, una que le dio un poder que apenas empezamos a comprender. Fíjense en esta comparación, que es clave. Antes, ¿qué moldeaba nuestra forma de ver el mundo? Mitos, religiones, arte, cosas que surgían, digamos, orgánicamente de la cultura. ¿Y ahora? Ahora tenemos algoritmos, redes sociales, plataformas de streaming. O sea, pasamos de lo espontáneo a sistemas diseñados y optimizados para capturar nuestra atención. El cambio es brutal. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos nuevos y poderosos creadores de mitos? Vamos a ver cómo la tecnología tomó esa vieja fórmula de Hollywood y la potenció a una escala que jamás habíamos visto. Las redes sociales son como un espejo gigante de nuestra mente colectiva, pero es uno de esos espejos de feria que aceleran y distorsionan todo. Ahí proyectamos nuestros miedos y esperanzas en figuras públicas, nos polarizamos al extremo, o eres héroe o eres villano, no hay grises. Y ese contagio emocional, bueno, eso es exactamente lo que hoy llamamos hacerse viral. Las redes ya no solo reflejan la realidad, la están moldeando activamente. Y cuando pensábamos que eso era todo, llega la inteligencia artificial, un jugador totalmente nuevo en este tablero. Pensemos en la IA no solo como un programa, sino como un soñador colectivo. Se alimenta de todo el contenido que producimos, aprende nuestros patrones simbólicos y luego nos devuelve todo eso, pero remezclado. Crea sus propias historias a partir de las nuestras. Y acá está el punto crucial. Se ha creado un ciclo, un loop. Funciona así. Nosotros creamos y subimos contenido. La IA lo procesa y aprende. Después nos devuelve esos mismos patrones, pero amplificados. Y nosotros lo consumimos,
lo que influye en lo que vamos a crear después. Es un círculo que se retroalimenta sin parar, con la tecnología como mediadora. A todo este fenómeno se le puede llamar la psique colectiva aumentada. Es básicamente nuestro viejo inconsciente colectivo de siempre, pero con esteroides. Conectado a la red, acelerado por algoritmos y operando a la velocidad de la luz. Y esto nos lleva a la parte final, que quizás es la más importante. La pregunta del millón. ¿Y todo esto qué? ¿Qué significa para nosotros vivir en un mundo así, donde nuestra propia mente colectiva está allá afuera, visible para todos y funcionando a toda máquina? Pues los riesgos no son para nada menores. Está la inflación arquetípica, que es cuando nos identificamos tanto con un rol simple, el héroe, la víctima, que nos lleva al fanatismo. También, al tener todo tan afuera, corremos el riesgo de perder la capacidad de mirar hacia adentro. Y por último, si los algoritmos optimizan las historias que consumimos, podríamos terminar con una cultura global muy homogénea, perdiendo muchísima riqueza en el camino. Pero bueno, como siempre se dice, toda crisis es también una oportunidad. Y en medio de todo este caos digital, se abre una puerta, una posibilidad para algo completamente nuevo e inesperado. A esto se le podría llamar individuación aumentada. Piénsenlo un momento. Por primera vez en la historia, los patrones de nuestro inconsciente colectivo son visibles. Están ahí, en nuestras pantallas, en tiempo real. Si aprendemos a observarlos, podemos usarlos como un espejo gigante para entendernos mejor, no solo como individuos, sino como sociedad. Así que les dejo una especie de tarea, un ejercicio. La próxima vez que estén viendo una película, una serie o simplemente scrolleando en el celular, intenten jugar a ser detectives. Busquen la fábrica. ¿Quién es el héroe acá? ¿Cuál es la sombra? ¿Qué viaje nos está contando esta historia? Y la pregunta más importante de todas, ¿de qué manera está esto moldeando mi propia forma de ver las cosas? Y cerramos con esto, que es sin duda la pregunta fundamental de nuestra era. Ahora que los mecanismos de nuestra conciencia colectiva están a la vista de todos, ¿seremos capaces de desarrollar la atención necesaria para observar este proceso en nosotros mismos y en la sociedad, justo mientras está sucediendo? La respuesta, sea cual sea, definirá nuestro futuro.